Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Castellanos. Cuando el Tomim, el Boger, Abraham Yitzchok Gezelman, que era un Talmid en Tomjet Mimim, llegó a la edad que tenía que enrolarse en el ejército, que tenía que presentarse a la oficina, entonces él tenía que presentarse, como era lo normal, en la oficina del ejército de la ciudad donde él nació. Ahora, justo en esa oficina, el mefaked, el general que se ocupaba de quién entraba al ejército y quién estaba potur, era un hombre, un general anciano, que generalmente no escuchaba lo que decían los médicos, porque en las demás oficinas lo normal era que se escuchaba lo que los médicos decían. Si los médicos decían que era lo correcto que este hombre vaya al ejército, lo mandaban, y si el médico encontraba algún motivo por qué no hay que mandarlo al ejército, entonces no lo mandaban. Pero en este lugar específico era diferente. El general no le importaba lo que decían los médicos y generalmente decidía él. Por eso, todos sabían que si vos querías estar patur de ir al ejército, zafar, entonces había que darle a este anciano un soborno para que te dé el ptur. Y así fue que antes del viaje de Abraham Yitzchok Gezelman para entrar al ejército, entrar a la oficina para ver cuál iba a ser su futuro, entró a Yehidus al Rebbe Rashab y le contó al Rebbe cómo funciona el ejército en su ciudad y que probablemente una buena idea sea pagarle a este hombre para recibir el ptur. Después de que Abraham Yitzchok terminó de hablar sus palabras con el Rebbe Rashab, el Rebbe le dio una broje para que pueda recibir la exención de que no tenga que ir. Y el Rebbe también terminó diciéndole unas palabras. Le dijo así: dice, te conviene, sería bueno para vos que arregles este tema con el médico de la oficina del ejército. Cuando Abraham Yitzchok salió de Yehidus, no entendía lo que decía el Rebbe. Él justamente le había planteado de que en esta oficina en particular no importa mucho el médico, lo que importa es el general y hay que pagarle al general. El médico, ¿qué cambia? Pero el rey Rashab le dijo al revés, le dijo, te conviene arreglar con el médico. Por eso es que estaba muy sorprendido. Y así fue que él le había explicado al rey lo contrario. Bueno, pero si el rey dice, por algo es. Si el rey dijo que hay que arreglar con el médico, hay que arreglar con el médico. Cuando llegó Abraham Yitzchok, llegó a su ciudad, parece que había habido cambios muy grandes en la oficina del ejército de su ciudad. Alguien le había dicho al gobierno lo que hacía este general, que recibía sobornos, y por eso es que habían hecho una investigación desde el poder central del ejército, y encontraron que este hombre era culpable, el general era culpable, y por supuesto que lo sacaron de la oficina. Ahora había un problema. Toda la gente que tenía que presentarse no sabía cómo hacer para poder zafar de ir al ejército. Antes era muy fácil, uno le pagaba a este general y estaba asegurado. Pero ahora todo quedó en las manos de los médicos de la oficina. Ahora Abraham Yitzchok entendió por qué el rey Rashab le dijo que tenía que arreglar con los médicos. El problema era que arreglarse con el médico era muy difícil. No eran generalmente hombres que se dejaban sobornar y era muy complicado.
Nadie encima conocía al médico en esta ciudad, no era un médico, parece que era un médico nuevo, o alguien que la gente no tenía tanto contacto con él. Y entonces no había manera de poder saber si uno lo iba a sobornar, si te iba a delatar al ejército, iba a ser mucho peor, o, o si a lo mejor este hombre sí iba a recibir el dinero y uno podía encontrar la manera de zafar. Así fue que vino un familiar de Abraham Yitzhak para ayudarlo. Este familiar era un hombre muy rico y era un hombre que tenía lamentablemente un hijo muy enfermo. Este hombre que era familiar de Abraham Yitzhak tenía un hijo y este hijo estaba muy muy enfermo. Y él invitó justamente a este médico nuevo del ejército, lo invitó a su casa para que revise a su hijo. Y después de que lo revisó y le dio algunos medicamentos importantes, este hombre rico, el familiar de Abraham Yitzhak, le pagó una suma de dinero muchísimo más grande de lo que correspondía. Mientras que estaba este médico tratando de curar al familiar de Abraham Yitzhak, empezaron a charlar de diferentes temas, hablar de la vida acá, allá, dónde trabajaba antes, de qué ciudad viene, dónde nació, hasta que de repente empezaron a hablar de la oficina del ejército donde este médico iba a empezar a trabajar. Entonces el dueño de la casa, que era el familiar de Abraham Yitzhak, le dijo al médico, dijo, mira, en la época de antes, en esta oficina del ejército, había un general anciano que él siempre recibía sobornos de las personas ricas y por eso es que a las personas ricas los hijos no tenían que ir al ejército, pero a los pobres, que no podían pagar absolutamente nada, entonces los enrolaba en el ejército, los metía en el ejército. Inclusive eran situaciones muy complicadas porque a veces había personas muy pobres que comían muy mal y estaban enfermos y no tenían que ir al ejército y terminaban yendo igual. Entonces el hombre le siguió contando al médico. Dijo, tengo un familiar, según no sé si le dijo el nombre o no, era Abraham Yitzhak. Y él es muy débil y la verdad es que él no puede ir al ejército, es una persona muy muy débil. Y tengo mucho miedo de que ahora tiene que presentarse en la oficina y lo van a enrolar y realmente él está muy asustado, es muy débil y le va a hacer muy mal, no es para él. Entonces le dijo el médico a este familiar de Abraham Yitzhak, decime, ¿tu familiar está acá? ¿Lo puedo ver? Claro, estaba todo armado. El familiar de Abraham Yitzhak lo armó todo. Abraham Yitzhak estaba en el cuarto de al lado. Le dijo, sí, seguro, acá está. Está durmiendo en mi casa, está en el cuarto de al lado. Enseguida entró Abraham Yitzhak, lo mandaron a llamar, entró, el médico lo vio, y después de que el médico lo vio, le dijo, quédate tranquilo, que yo me voy a ocupar, que seguro que no te vamos a enrolar en el ejército, porque de hecho también era verdad que Abraham Yitzhak no era una persona tan fuerte, y los Bojrem en la Yeshiva, algunos eran muy fuertes, otros tenían una contextura física, el cuerpo un poco más débil, y era un chico que estaba estudiando la Yeshiva y no correspondía que vaya al ejército, y ahí con la broja de Rashab y con el Ruach HaKodesh, que le dijo, mejor arreglate con el médico, este Abraham Yitzhak pudo salvarse.